importante entender que el proceso del embarazo no es un proceso exento de complicaciones, ¿no? En el tercer trimestre, el feto va a pasar por algunos van a pasar por algunos problemas, tanto si es que hay comorbilidades, tanto fetales o tanto maternas, ¿no? La preeclampsia, por ejemplo, una de las patologías que condiciona el desarrollo y el crecimiento del fetito, también condiciona a que el producto se vea afectado en su desarrollo, en su crecimiento y a la alteración de su hemodinamia. Entonces, nosotros tenemos que valorar cómo va desarrollándose y cómo se encuentra dentro, a partir de la semana 32, cómo se encuentra su estado dentro del útero. ¿Listo? Para nosotros poder tomar decisiones adecuadas con respecto a la salud fetal. ¿Listo? En este momento lo que vamos a valorar es el feto. Entonces, el estudio fetal se realiza valorando diferentes aspectos biofísicos del feto, que son los movimientos fetales, la frecuencia cardíaca, las respiraciones fetales, ¿listo? Y la cantidad o la calidad de líquido amniótico que presenta nuestro producto, que al final todo esto que vamos a estudiar lo vamos a agrupar en un estudio que se llama el perfil biofísico fetal. ¿Listo? Vamos a empezar. Los movimientos fetales ustedes tienen que tener en cuenta de que son importantes, muy importantes, y es nuestra herramienta para poder definir o saber que la paciente tiene un problema con su producto, con su feto. ¿Listo? Lo primero que te va a venir a decir la paciente en consulta es: el bebé patea, se mueve mucho. Cuando no te dice eso, uno se preocupa, la mamá se preocupa, sabe que su bebé patea 5 o 6 veces del día y ese día pateó en la mañana y ya no volvió a patear o ya no se movió. ¿Listo? Entonces eso nos tiene que dar a nosotros la idea de que algo está pasando y tenemos que empezar a valorar al feto. Y la valoración comienza, digamos, la primera pregunta que nosotros hacemos es: ¿se mueve tu bebé? La actividad como tal de los movimientos fetales se van a presentar a partir de la semana 7 en adelante. Antes de eso solamente vemos como un muñequito flotante, lo que ven en la imagen. ¿Listo? Y a partir de la semana 7 recién empezamos a ver movimientos ondulatorios, movimientos de las manos, las extremidades, que ya se empiezan a visualizar, ¿no? Lo que van a ser los apéndices de los brazos, los miembros inferiores. Y sí se va a ver movimientos a partir de ahí. ¿Listo? Y nosotros vamos a valorar con mayor efectividad a partir de la semana 20-30 los movimientos que ya tienen maduración, ya están madurando el sistema nervioso y ya tienen algún tipo de coordinación los movimientos. ¿Listo? Ahora, con respecto a los movimientos y a la maduración en el tiempo, bueno, según Williams lo va a valorar en diferentes estadios, ¿no? En 4 estadios. El 1 y el 2, que son más que todo el estadio en el cual el fetito se va a encontrar en un estado de reposo. ¿Listo? El 3 y el 4 en el estado activo, ¿no? Tiene que ver con movimientos acelerados, ¿no? La aceleración cardíaca, que tiene que relacionarse también con la frecuencia cardíaca y con los movimientos oculares. ¿Listo? Si nosotros tenemos el conocimiento de este proceso, de cómo va madurando los movimientos fetales, vamos a saber que la paciente, si me dice que su bebé no se mueve en la semana 28, 30, 32, o se mueve menos o se mueve más, entonces vamos a decir que está bien, porque la maduración todavía está en proceso y los movimientos fetales desde la semana 28 y la semana 30 en adelante es disminuido. Está en la primera fase, movimientos lentos o de sueño, o de reposo. ¿Listo? Y a partir de la semana 32 en adelante, el producto va a empezar a estar en la fase 3 o 4, en la fase activa de los movimientos. También es importante que nosotros hablamos de reposo y hablamos de reposo fetal cuando está en el sueño fetal y en la actividad cuando está moviéndose. Y generalmente nosotros vamos a visualizar la vejiga ecográficamente, vamos a valorar la vejiga mayormente cuando está en reposo. Cuando está el feto en movimiento, está activo,
generalmente donde visiona ya no vamos a poder observar, o el líquido amniótico disminuido, pues aumentado en la fase activa y está disminuido en la fase de reposo, porque no orina todavía en la fase de reposo. ¿Listo? Vamos a dividir estos movimientos fetales, ¿no? Vamos a valorarlos en el momento de reposo y en la vigilia, o en el sueño y que está despierto. ¿Listo? ¿Cuánto tiempo? Lo vamos a valorar en 1 hora. Más o menos el estado del reposo del feto está entre los 23 minutos de reposo. Una vez que se despierta, más o menos unos 40 minutos de actividad. ¿Esto es importante? Claro que es importante, porque nosotros valoramos la frecuencia cardíaca con un monitoreo fetal del test no estresante. Y ahí en un rato vamos a hablar de cuáles son los parámetros que nosotros tomamos para decir que está bien la frecuencia cardíaca. Y con esto vamos a valorar también el volumen del líquido amniótico. Como les dije, la actividad fetal, cuando el feto está activo, el líquido amniótico aumenta. Cuando está en reposo disminuye, pero devaluamos la vejiga y no orina todavía. Algunas sustancias, como también los medicamentos, el tabaco, los corticoides, disminuyen, como el tabaco disminuye la actividad fetal, hay disminución de los movimientos. Los corticoides también disminuyen la actividad fetal. ¿Listo? La glucosa más bien la aumenta, ¿no? Aumenta el metabolismo, por ende, aumenta la actividad fetal. Y es por esto que erróneamente, después vamos a hablar por qué, cuando se hace un monitoreo fetal y el bebé está hipoactivo, como le llaman, hipoactivo que está mal dicho, o es reactivo o no es reactivo nada más, pero antes usaban ese término y le daban glucosa a la paciente. O sea, tenía un caramelo, le daban su glucosa, un poco de azúcar en la boca y esperaban a que el bebé reaccione. Y no es así, ¿no? Hablamos de la glucosa que tiene el feto, la glucosa materna que pasa al fetito, ¿no? La percepción materna. Bueno, vamos a ver que los movimientos fetales se van a empezar a presentar, a sentirse a partir de la semana 25, 26 en adelante, ¿no? La paciente recién lo va a empezar a sentir. Si una paciente me dice, doctor, he sentido los movimientos de 20 semanas, no es eso. El útero recién tiene 20 centímetros, el fetito está chiquito, 20 milímetros, ¿no? Desde pequeñito, pues no lo va a sentir. A partir de la semana 28 ya se empieza a sentir, el feto tiene 1 kilo de tamaño, entonces ya es una sensación normal, ¿no? Entre el 16 y 45% de los movimientos sí los percibe la madre. Entonces es una buena tasa con la cual nosotros podemos valorar, ¿no? Casi la mitad de la actividad diaria que tiene el fetito la siente la mamá, entonces nos va a poder dar ese dato, ¿ya? Y obviamente una medida preventiva porque nosotros vamos a poder tener el conocimiento de que ese feto está activo. Listo, hablamos de los movimientos fetales. Lo vamos a relacionar con la respiración, ¿no? Es otro parámetro que nosotros vamos a tomar en cuenta para poder valorar el perfil de nuestro fetito, de si está bien o no, ¿no? Entonces, ¿qué es la respiración fetal? En el momento intrauterino del feto, la respiración fetal es el paso o el tragar el líquido amniótico del bebito. Sí hay movimientos fetales, movimientos respiratorios, sí, pero más que todo es el ingreso del líquido hacia el vía respiratorio. ¿Listo? Va a tragarlo y vamos a mirar en el estudio, en el perfil ecográfico que vamos a nosotros a realizar, vamos a poder observar con la herramienta Doppler que nosotros tenemos, en la cual vemos movimientos y resistencias y flujos del líquido. Entonces vamos a poder valorar cómo ingresa el líquido amniótico por la nariz y por la boca para el feto. ¿Listo? Hay movimientos traqueales. Con esta respiración lo que vamos a ver es un movimiento paradójico. En la inspiración, el ingreso del líquido, lo que se va a ver es que el tórax fetal se reduce. ¿Listo? Y con la expiración se expande. Igual, ¿no? Es la respiración paradójica. Al reducir el tórax, aumenta el volumen del abdomen. En la inspiración. Y en la expiración aumenta el volumen torácico y el abdomen disminuye. Son los movimientos respiratorios en el intraútero. ¿Listo? Bueno, vamos a encontrar los movimientos de jadeo, de suspiro, los de ráfaga, movimientos asociados con los movimientos oculares y cuando el bebé está en actividad. ¿Listo? Valorarlos es sencillo. Durante un estudio ecográfico se valoran entre 30 minutos a 1 hora ecográfico.
¿listo? Y nosotros contabilizamos cuántas veces se va a mover nuestro bebito. Tiene que haber por lo menos más de 3 movimientos en un periodo de 30 minutos para nosotros decir si es un bebé activo. ¿Listo? Ahí vamos a valorarlo y vamos a ver los valores exactos del perfil biofísico. ¿Ya? Tanto la respiración, tanto los movimientos, nosotros vamos a utilizarlos asociados a la frecuencia cardíaca. ¿Listo? Pero esta frecuencia cardíaca nos tiene que dar unos valores adecuados para nosotros tener o tomar una decisión si es que este bebé va a poder aguantar mi trabajo de parto o no va a poder aguantar mi trabajo de parto. ¿Y cómo voy a yo a hacer esto? Voy a inducir un trabajo de parto ficticio en el cual yo voy a dar una infusión de oxitocina a nuestra paciente endovenosa para que nosotros simulemos un trabajo de parto, contracciones uterinas, en un rango de 3 contracciones en 10 minutos más o menos. Vamos a apagar esta cosa mejor. ¿Listo? Contracciones de 3 en 10 y más de 40 segundos. ¿Listo? Del tiempo que tiene que tener cada contracción. ¿Listo? Estas contracciones lo que hacen es disminuir en los lagos venosos el calibre de los vasos de los lagos venosos, por ende disminuyen la tensión de oxígeno en la misma y el oxígeno que llega hacia el feto es menos. Entonces, si nosotros estamos generando contracciones y el feto es un fetito que está hemodinámicamente estable, esa disminución de la tensión de oxígeno que le va a llegar al bebito, si es estable, no hay problema, lo va a poder tolerar. Pero si el bebito tiene algún problema hemodinámico o está en acidosis o está acercándose a la acidosis, esa disminución de la tensión de oxígeno que le va a llegar va a provocar alteraciones en él y las vamos a ver. Y es lo que nosotros llamamos desaceleraciones. ¿Listo? Para eso es la infusión de oxitocina. ¿Cómo vamos a hacerlo? Bueno, según Williams, que es lo que se le van a preguntar a ustedes, utilizamos lactato en litro con 20 unidades de oxitocina. Y esto nosotros vamos a pasarlo a razón de 0.6 unidades o 6.000 unidades por minuto. ¿Listo? Del volumen que estamos, de la solución que estamos dando, y esto se va a hacer regular cada 40 minutos. En la práctica, nosotros acá no usamos lactato, nosotros usamos cloruro de sodio con 10 unidades y pasamos a goteo de 4 gotas por minuto. Y vamos valorando cada 15 minutos para ir aumentando el goteo. 4, 8, 12, 16. ¿Listo? Pero ustedes, esta es la fórmula. ¿Listo? Para que tengan sus preguntas. ¿Listo? Nosotros tenemos oxitocina, secreción de oxitocina endógena, sí. Entonces, hay una reacción que nosotros podemos realizar, acciones que podemos realizar, y es el masaje de los pezones. Eso genera a nivel cerebral la orden de liberación de oxitocina. Y también podemos generar el trabajo de parto. ¿Listo? ¿Qué vamos a buscar con esto? Como les decía, vamos a ver si el bebé tolera o no tolera un trabajo de parto normal, con 3 contracciones en 10 minutos y más de 40 segundos, y con una presión mayor a los 40 milímetros de mercurio, entre 40 y 80. ¿Listo? ¿Cuándo es negativa? Cuando no vemos, o sea, es un test estresante. El test que estamos haciendo es el test estresante. Voy a estresar al bebito. ¿Cuándo es negativa? Cuando el bebito no se estresa, ¿cierto? ¿Y cómo me doy cuenta que no se estresó? Porque no hubo caídas de los latidos. Se mantuvo estable y no se alteró hemodinámicamente. Entonces es un test estresante negativo. ¿Cuándo es positivo? Cuando presenta una o más de 2 desaceleraciones. ¿Listo? Dudosa, cuando empieza a presentar desaceleraciones y las contracciones han sido alteradas, hay una taxistolia. O sea, nuestra paciente, muy sensible a la oxitocina, empezó a hacer una taxistolia, o sea, más de 3 contracciones, más de 5 contracciones por 10 minutos. Entonces, ahí, obviamente, con más de 10 contracciones, el útero no deja de contraerse nunca. El diámetro de los vasos de los lagos venosos está completamente disminuido, por ende no llega oxígeno y el bebito se va, de todas maneras va a alterarse hemodinámicamente, ¿cierto? Entonces,
Por ahí el estudio no está bien realizado. ¿Ya? Igual con las desaceleraciones de la frecuencia cardíaca, la estimulación dudosa, ¿no? Cuando la contracción está aumentada, y más de 90 segundos, están las caídas, las contracciones vienen cada 2 minutos, y son largas, sostenidas. ¿Ya? Y el insatisfactorio, cuando hay menos de 3 contracciones en 10 minutos, o no llegamos a alcanzar las contracciones que nosotros queremos ni la intensidad, o sea, no lo llegamos a estresar al fetito. ¿Ya? Con respecto esta es la valoración del estudio que nosotros hacemos con la oxitocina, pero el estudio que nosotros realizamos al feto, al producto, para valorar si está hemodinámicamente estable en cualquier momento, es el test no estresante. O sea, solamente vamos a valorar ahí la frecuencia cardíaca. ¿Listo? Y en la frecuencia cardíaca vamos a ver lo que es la variabilidad, ¿sí? Si hay aceleraciones, si hay desaceleraciones, y esto relacionado a los movimientos fetales. ¿Listo? Entonces es una escala de 0 al 10, con cada variable 2 puntos por cada variable. Entonces la frecuencia cardíaca normal del producto tiene que ser entre los 110 y 170 latidos por minuto. Algunas literaturas de 120 a 160, ¿cierto? La variabilidad fetal, la variabilidad de la frecuencia cardíaca tiene que estar por encima de los 5, por encima de los 5 milímetros de mercurio, hasta los 15 milímetros de mercurio. Listo. La aceleración de la frecuencia cardíaca, que es la siguiente variable, ¿no? Una cosa era la frecuencia cardíaca, variabilidad, aceleraciones, desaceleraciones y movimientos fetales. Son 5, ¿cierto? Ya, ahora, las aceleraciones. ¿Listo? Nosotros tenemos que entender que la frecuencia cardíaca está manejada por nuestro sistema simpático y parasimpático. ¿Listo? Entonces, va a acelerar y va a deprimirse por los movimientos. ¿Listo? Entonces, nosotros vamos a poder valorar cuando nuestro feto, el feto, solamente valorando la frecuencia cardíaca, vamos a poder predecir cuando nuestro fetito está entrando en un problema de acidosis. Acidosis fetal como diagnóstico grande para saber que el feto está alterado. ¿Listo? Está en hipoxia. ¿Listo? La frecuencia cardíaca puede estar por encima de los rangos normales, pero nosotros tenemos que tomar en cuenta también la variabilidad, que es el cambio de la frecuencia cardíaca por segundo o por minuto de más de 5 latidos por minuto. Por ende, si la frecuencia cardíaca nosotros, mi basal, está en 140, debería oscilar hasta los 145 a más o hasta los 135 menos, ¿no? Esa sería la variabilidad, 5 más, 5 menos. ¿Listo? Y con eso nosotros podríamos decir la frecuencia cardíaca y la variabilidad están normales. A eso tenemos que sumarle las aceleraciones, que son el aumento de la frecuencia cardíaca por los movimientos fetales, que deben ascender más de 15 latidos por minuto. ¿Listo? Obviamente los movimientos fetales, como les dije en un momento, a partir de la semana 32, que ya está más maduro nuestro sistema nervioso, los movimientos fetales van a aumentar y son más coordinados. ¿Listo? A las 32 semanas en adelante, la frecuencia cardíaca, las aceleraciones, como les decía, van por encima de los 15 latidos por minuto. ¿Listo? En 15 segundos. ¿Ya? Y antes de las 32 semanas, las aceleraciones se valoran de los 10 latidos por minuto, en 10 segundos. ¿Listo? Acá en nuestros hospitales utilizamos el monitoreo fetal a partir de la semana 32, porque no tenemos, cuando nace un bebito con menos de 32 semanas, es un poco más riesgoso, ¿no? No tenemos el soporte para manejar un bebito. Entonces nosotros lo controlamos a partir de la semana 32 en adelante, ¿no? Antes de eso, en Estados Unidos o los países más preparados, manejan más bebitos más chiquitos, ¿no? Hasta las 28 semanas pueden sacar un bebito y manejarlo. Entonces ellos hacen monitoreos menos de 32 semanas. Nosotros acá todavía no manejamos eso. O no lo utilizamos porque nuestras pacientitas, nosotros indicamos a partir de las 32 semanas el monitoreo fetal aquí. Esta prueba sin esfuerzo o test no estresante, lo que valora, como les decía hace un momento,
las aceleraciones. Entonces, las aceleraciones, para decir que tiene un valor de 2 o que está bien, tiene que haber dentro de los 20 minutos de la valoración del monitoreo fetal, tiene que haber por lo menos 2 aceleraciones. Si hay una aceleración, 1 punto. Si no hay aceleraciones, 0 puntos. ¿Listo? Esto puede o no puede haber aceleraciones sin movimientos, o sea, no están relacionados a movimientos. Generalmente están relacionados a movimientos, pero si hay aceleraciones sin movimientos, controlamos solamente las aceleraciones. ¿Listo? Si no hay 2 aceleraciones, como les decía, entre los 20 minutos, este monitoreo no se corta. Aquí tenemos un error gigante. En el hospital o en los centros donde he podido ver, salen corriendo y te enseñan: tengo un monitoreo, doctor, que no tiene aceleraciones. Y lo miras y dices: 20 minutos, ¿por qué no le han corrido 20 más? ¿Por qué tendría que correrle 20 minutos más? Porque, como les dije, la fase de sueño fetal es de 23 minutos. Entonces, capaz de agarrar durmiendo. Y si le corro 20 minutos, me estoy asegurando que va a estar despierto. Entonces, si no presenta 2 aceleraciones o no hay aceleraciones en los primeros 20 minutos, hay que correr 20 minutos más hasta los 40 y con eso vamos a poder valorar si es que acelera o no acelera, si no hay aceleraciones. ¿Listo? Ahora, el fetito va a tener mayor actividad de movimientos fetales durante la noche que durante el día. Por eso la paciente a veces no puede dormir. Y en el día sabe cuántas veces se ha movido. ¿Listo? Cuando un monitoreo fetal es no reactivo. Cuando es no reactivo, cuando no hay movimientos fetales, la variabilidad no alcanza, no hay aceleraciones, no hay, hay presencia de aceleraciones, no está reactivo, nuestro feto no reacciona. ¿Listo? Mal pronóstico, por supuesto, está entrando en ácido, es una hipoxia. Si es que lo prolongo el monitoreo fetal más de 40 y no es reactivo, 90 minutos, es mal pronóstico, nuestro fetito está acidótico. ¿Listo? O la variabilidad está por debajo de 5 latidos por minuto y presencia de desaceleraciones tardías. Ahorita vamos a hablar de lo que son las desaceleraciones tempranas, tardías y las variables. ¿Listo? Pero la variabilidad, como les dije, la variabilidad es del valor que nosotros alcanzamos a ver en las ondas de los latidos cardíacos. 140 latidos, si asciende a 145 a más o disminuye a 135 menos, ¿no? La variabilidad de la frecuencia cardíaca. Eso tiene que ser más de 5 latidos por minuto. Aquí, lo que estamos viendo, un monitoreo fetal. ¿Ya? Entonces, acá es la frecuencia cardíaca. Usemos esta línea. Esta frecuencia cardíaca está por 150 latidos por minuto. Aquí, justo aquí está en 150. Cada cuadradito es 10, ¿cierto? ¿Sí? Cada cuadradito es 10. ¿La línea está pasando algún cuadrito siquiera? No, ¿cierto? La variabilidad está baja, menos de 5. Por lo menos debería estar en medio cuadradito, ¿no? Pero no hay. Aquí más o menos, acá tampoco, no hay la oscilación, la variabilidad. ¿Mira? Estos serían desaceleraciones. Estas serían desaceleraciones, estas. Porque si yo agarro una regla y paso trazando la línea por donde choca más mi frecuencia cardíaca, ese sería el valor normal. Entonces, ¿acá por dónde sería? Creo que acá abajo. 120, 30, 140 latidos por minuto. ¿Sí? Miran, desde un lado hasta el otro lado, ¿dónde tocaría más? Estaría en contacto con la frecuencia cardíaca. 140 latidos por minuto, ¿cierto? A partir de ahí, ¿ustedes ven que oscila la frecuencia cardíaca en algún momento? No. ¿Cierto? No llega a más de 5. Acá, más o menos, ¿no? Aquí. Pero igual no llega a 5. Esta es una desaceleración pequeña. Esta es una desaceleración más grande. Y aquí no oscila en nada, entonces estamos hablando de una frecuencia cardíaca sinusoidal, ¿no? Que no acelera, no hay desaceleraciones, no hay cambios en la frecuencia cardíaca, y eso es mal pronóstico. ¿Cuándo debo valorar o hacer un monitoreo fetal en una paciente? Cuando la paciente no tiene comorbilidades, no hay ningún factor de riesgo en esta paciente para que tenga un problema, diabetes, hipertensión, sobrepeso,
¿no? Antecedente de preeclampsia, antecedente de alguna enfermedad endocrina, ¿no? Un síndrome antifosfolipídico, algo, no tengo ningún factor de riesgo. El monitoreo se puede expandir se puede espaciar hasta 5 a 7 días. ¿Listo? Me da la seguridad. Tengo un monitoreo fetal reactivo, me da hasta 5 a 7 días. Según la COC, 7 días. Según las guías, hay guías chilenas, hay 5 días. Entonces, acá manejamos hasta los 5 días. ¿Listo? Y en el hospital, cuando obviamente tengo una paciente hospitalizada, esta paciente está hospitalizada ¿por qué? Porque tiene un factor de riesgo. Si no, vendría solo por emergencia para el parto. Entonces, si hay factores de riesgo, de peso, o diabetes, hipertensión, algo que tenga la paciente, entonces este estudio de monitoreo fetal se va a reducir hasta los 72 horas, cada 72 horas. Cada 3 días un monitoreo fetal para poder asegurar que el producto sigue bien. Cuando hay desaceleraciones en este test, cuando no estamos estresándolo, es un problema, ¿no? Nosotros vemos, hay que ver y hay que asociarlo a las contracciones uterinas. ¿Listo? Cuando no, puede ser simplemente movimientos fetales, ¿no? Una desaceleración profunda puede haber sido un fuera de foco del toco del aparato con el que estamos midiendo la frecuencia cardíaca. ¿Listo? El bebito giró y salió del foco. Puede ser una disminución por eso. Y si no son repetidas, bueno, hay que esperar, ¿no? Controlarlo, que no sean más largas, no sean más de 30 segundos esta desaceleración, porque si es más de 30 segundos, ya hay que valorar la frecuencia cardíaca. Menos de eso, el bebito salió y volvió a entrar al foco, entonces no hay problema con eso. No son significativas, generalmente. Ahí vemos otro monitoreo en el cual, este es un monitoreo fetal en el cual estamos valorando la frecuencia cardíaca. Si ustedes miran, no hay ningún cambio positivo, es casi una línea recta, ¿no? No hay reacción, no hay nada. Y aquí en la contracción vemos las aceleraciones. En una contracción, acá no hay ni contracciones ni aceleración. Y acá en la contracción, quiere haber contracciones y más o menos la frecuencia cardíaca cambia. Pero igual la variabilidad está nula. ¿Listo? No hay variabilidad. Entonces ahí el bebito tiene que entrar a cesárea urgente. La mamá tenemos que entrar a cesárea y sacar ese bebito. Bueno, en este caso es un producto acidótico, ¿no? Y al final termina en óbito. ¿Qué es el perfil biofísico? El perfil biofísico de lo que nos hablamos solamente es unir estos estudios y poder dar una valoración que me permita a mí decir que el bebito va a estar bien o no. Entonces tomamos las aceleraciones de la frecuencia cardíaca fetal, ¿no? Hablamos de la frecuencia cardíaca fetal, las respiraciones, la respiración fetal, los movimientos fetales, el tono del bebito y el volumen del líquido amniótico. Si bien es cierto, hablamos de volumen del líquido amniótico, en el test solo se toma si es normal o no es normal, porque hay preguntas para sus exámenes, porque hay preguntas en las cuales te dicen es un estudio cualitativo o cuantitativo del líquido amniótico. En este caso, el test solo me habla de normal o no, entonces sería cualitativo, ¿cierto? No me pide volumen, porque podría poner 8 centímetros, 10 centímetros, ese sería cuantitativo. ¿Listo? Entonces es cualitativo. Y por cada uno de estos puntos, 2 puntos para valorar si es normal en cada uno, igual a escala de 10, y 0 puntos si es anormal. Y acá vamos a valorar. En la prueba sin estrés, en la que nosotros vamos a ver las aceleraciones de frecuencia cardíaca, tienen que haber por lo menos 2 aceleraciones en los 15 minutos, ¿no? En los 20 minutos de monitoreo fetal, y con eso yo le voy a dar una valoración de 2. Podría darle de 1 si solamente presenta una aceleración, ¿cierto? En la respiración fetal tiene que haber por lo menos un episodio de más de 30 segundos dentro de los 30 minutos de valoración que nosotros estamos evaluando al pacientito, al fetito, ecográficamente. En movimientos fetales tiene que haber más de 3 movimientos fetales en 30 minutos, en los 30 minutos de estudio. El tono fetal, hablamos de cuando el bebito se estira, hay una hiperextensión fetal. Por lo menos debe haber un episodio dentro de todo ese estudio, dentro de los 30 minutos de la evaluación que estamos teniendo. Y con eso nosotros vamos a valorar 2, ¿no? Y el volumen del líquido amniótico. Nosotros vamos a valorar los bolsillos o bolsas del líquido amniótico
que tienen que tener más de 2 centímetros para poder decir que está dentro de lo normal. ¿Listo? Y la utilización de 2 bolsillos para poder decir que es normal. ¿Listo? Ahora, 2 índices. Podemos utilizar el AFI, que es el índice del líquido amniótico, o simplemente la medición del bolsillo más grande. ¿Listo? El AFI, que me da valores de líquido amniótico normales entre los 5 y 25 centímetros lineales de la medición del índice de líquido amniótico. Ahora, para eso nosotros tenemos que valorar cuánto de líquido amniótico en volumen hay por centímetro. ¿Listo? Más o menos entre 80 y 100 ml por centímetro lineal. Entonces, si nosotros tuviéramos un AFI o un ILA de 10, entonces más o menos tendríamos que, en este fetito tendría que tener, si fuera 80 mililitros por centímetro, 800 ml, que es casi lo normal en un feto término, ¿no? Hasta 1 litro. ¿Qué es lo normal? 1 litro es normal. Puede ser hasta los 1500 o puede ser hasta los 500. Por encima de 1500, poli. Por debajo de los 500, oligo. ¿Cierto? Eso en el AFI. En el índice de líquido amniótico ya cambia. Vamos a valorar por encima de 2 centímetros en el bolsillo, de entre los 2 y los 8 centímetros es lo normal. Por debajo de los 2 centímetros, estamos hablando de oligo. Si usamos 100 ml en 2 centímetros, estamos hablando casi de 200 mililitros. Con el índice el índice líquido amniótico es de 500 para ser oligo, y con el bolsillo es menos de 200, menos de 300, ¿ya? Pero ese ya sería un oligo severo, ¿no? Menos de 3, oligo severo. Muy bien. Esto es el índice, lo que es el puntaje. Obviamente, en lo negativo, en la prueba sin estrés, si no hay aceleración 0,1 en 40 minutos, 0, valor 0. O sea, no estamos hablando, o es 2 o es 0. ¿Listo? No hay movimiento, no hay respiraciones fetales, 0. No hay menos de 3, o sea, tiene que haber 3 movimientos. Acá no hay que ahí movió 1, 2 veces, no, es 0. Si no son menos de 3 movimientos. ¿Ya? Y bueno, el líquido amniótico igual. Menos de 2 centímetros del bolsillo, 0. Lo que les decía del líquido amniótico, ¿no? En el perfil del biofísico, vamos a hablar. ¿Cuándo es 10? Cuando yo voy a valorar ya, saqué mi puntaje de 0 a 10. Voy a valorar al fetito para decir si está bien hemodinámicamente o no, o está en acidosis. Tengo una puntuación de 10, mi feto está perfecto, ¿sí? No hay signos de asfixia. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Control obstétrico, ¿sí? Sin ningún problema. Entre 8 y 10, el feto no está asfixiado, no hay ningún problema, pero hay que controlarlo. ¿Listo? Quiere decir que tampoco no vamos a hacer una intervención de nada, ¿no? No vamos a terminar la gestación ni nada por el estilo. Hay que controlarlo, sí, control obstétrico. Entre 6 y 8, ya, ¿no? Ya ando con 6, ya estoy diciendo, este fetito tiene una probabilidad de asfixia. ¿Listo? Entonces, con eso, ¿qué es lo que voy a hacer nosotros? Nosotros tenemos que valorar el líquido amniótico, que si hay problemas. Si el líquido está normal y es mayor de 36 semanas, y las condiciones cervicales me permiten hacer un parto vaginal, puedo inducir un parto vaginal, ¿no? Obviamente, controlando con un monitoreo fetal, controlando el feto, porque también, si voy a inducir un trabajo de parto, ahí voy a valorar si va a tolerarlo, ¿no? Inmediatamente, si vemos alguna alteración de la frecuencia cardíaca fetal, hay una desaceleración o algo, igual se termina ya por vía alta. ¿Listo? Con una puntuación de 4, hay asfixia fetal probable, más cercana al óbito fetal, se tiene que terminar la gestación. Este fetito no me va a aguantar un parto, cesárea. 0,2, hay que terminar la gestación. 0,2, hay que terminar la gestación. Igual, induzco o cesárea. En el hospital, cesárea. ¿Listo? Porque el fetito está entrando en acidosis, está en hipoxia, se puede morir. Ahí lo que vemos en la imagen, estamos valorando la respiración fetal y ahí vemos con la herramienta del Doppler el flujo de cómo está ingresando el líquido amniótico por la nariz y por la boca. ¿Listo? El flujo en rojo es el flujo que se dirige hacia nuestra mano, hacia el transductor ecográfico.
¿no? El positivo. Y el flujo en azul es el que se aleja. ¿Listo? Por eso es que se miran en las coloraciones. Aquí, el perfil biofísico modificado, que es solamente el NST más el I de lo que hemos hablado, ¿cierto? Frecuencia cardíaca más el líquido amniótico. Y ahí estamos mirando cuántas aceleraciones está presentando este fetito. ¿Sí? Estas son las aceleraciones. De la línea basal, cómo presenta la aceleración de la frecuencia cardíaca por encima de 15 latidos por minuto. ¿Sí? Y con o sin contracciones. Acá tenemos como que está queriendo haber contracciones, ¿no? Una irritabilidad uterina, pero no es una contracción como tal. Pero estamos viendo que el fetito sí se está acelerando su frecuencia cardíaca. Acá vemos como la medición de un bolsillo de líquido amniótico. ¿Cómo se mide? Se mide vertical. Y eso es lo que nos da a nosotros la sumatoria de los 4 pozos. Este es el índice. La sumatoria de los 4 pozos nos da un índice de 12 centímetros. Si lo valoramos con 80 mililitros de líquido, más o menos ¿a cuánto saldría? ¿1060? Un 800, 960 mil, un litro casi, ¿cierto? ¿Por ahí? Ahora, ¿cómo valoro la cantidad o la calidad de líquido amniótico? ¿Qué es el líquido amniótico? Es un transudado, ¿cierto? Y también es la orina del feto. Eso es el líquido amniótico. ¿Quién lo produce mayormente? El 70%, la orina. Lo otro, las membranas, el ánus. ¿Listo? Entonces, si es que nuestro feto tiene algún problema hemodinámico, no va a orinar. ¿Listo? No va a orinar. Tenemos un oligoamnios. El oligo se presenta cuando el feto no orina, una insuficiencia renal o un problema renal, ¿no? Cuando hay polidamios, cuando el fetito orina, pero no deglute, entonces se acumula. ¿Listo? Como les decía, en el AFI, el lila, menos de 5 centímetros lineales, oligo. ¿Listo? Igual, menos de 2 centímetros en un pozo, oligo. La cantidad de líquido no es adecuada, este fetito está hemodinámicamente afectado por algo. Y obviamente al estudio de la valoración fetal vamos a aumentar el uso de la herramienta del flujo Doppler, la velocimetría Doppler, que me habla solamente de la presencia o la valoración de cómo está la hemodinamia fetal, ¿no? La resistencia de los vasos o la impedancia de los vasos del feto. Para hacer este estudio, lo que nosotros vamos a utilizar son tres vasos importantes: la arteria umbilical, la arteria cerebral media y el ductus venoso. La arteria umbilical nos va a dar una onda característica, ¿no? Nosotros tenemos que relacionar las ondas entre la sístole y la diástole. ¿Listo? En la arteria umbilical, la diástole es una diástole amplia y la sístole es una sístole corta, ¿ya? Porque el vaso tiene menos resistencia, o sea, permite flujo sanguíneo. ¿Listo? Menos resistencia, la sístole más corta, menos resistencia, y la diástole más amplia. Y me deja esto que ven aquí, este espacio de aquí a aquí, es la diástole. ¿Listo? Las sístoles que son cortas. Eso en la arteria umbilical. Cuando ya pasa, hablamos de los percentiles, cuando la resistencia ha aumentado, quiere decir que la sístole se ha disparado, o sea, se ha elevado, y la diástole se ha cortado por encima del percentil 95, es normal. Es anormal. Por encima del percentil 95 es anormal. Hay un problema ahí. Ahorita voy a relacionarlo para que lo entiendan más o menos cómo es. ¿Ya? Porque cuando hacemos de uno solo, tenemos que captar nomás los datos. Por ejemplo, aquí miren,
la sístole de la arteria umbilical está elevada, puntiaguda, ¿cierto? Aquí es normal, pero acá está puntiaguda y alta. Y la diástole se acortó, y el flujo es poco, la diástole, ¿sí? Y aquí está más afectada aún. Aquí ya no tenemos diástole. Y la diástole aquí es inversa. Quiere decir que ya no está avanzando la sangre, está retrocediendo. La resistencia del vaso es tanta que ya la sangre no pasa, sino en el retorno. Y eso es premortem. ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos que utilizar esto para poder valorar nuestro fetito si está bien o no. Miren el cambio. Si yo encuentro un Doppler con esto, ya me tengo que preocupar. Y ya si lo encuentro así, pues pucha, hay que entrar a la sala, ni siquiera termino el estudio. Hay que sacarlo. ¿Ya? Ahí vamos a relacionarlo con el otro vaso. El ducto venoso es un acelerador. ¿Ya? El ingreso de la sangre por la vena umbilical al fetito ingresa al hígado y ahí se mezcla con sangre venosa, ¿no? Se supone que nosotros estamos ingresando sangre arterial por la vena, ¿sí? Y como no tiene musculatura la vena, entonces la sangre entra con bajo flujo, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el ductus venoso o el conducto venoso? ¿Qué es lo que hace? Hace una válvula, reduce el calibre ¿para qué? Para que la fuerza de la sangre aumente la velocidad. Es un acelerador. Es lo que hacemos cuando riegan su jardín y le ponen el dedo a la manguera, le tapan el pico, sale más largo el chorro, ¿cierto? Ya, es lo que hace el conducto venoso. ¿Para qué? Como se mezcla con la sangre venosa por el mismo vaso, la velocidad que le aplica a la sangre arterial hace de que no se mezclen y llegue así hacia el aurículo del corazón. ¿Listo? Nosotros tenemos que valorar la presencia de la onda S, que la vemos aquí, la onda S, la onda D y la onda A. Esta es la importante. Cuando nosotros vemos que se perdió la onda A, o se invirtió, o se pierde, o se invierte, esto quiere decir que nuestro ducto venoso no está funcionando. No hay buena resistencia, o aumentó la resistencia y está provocando que no haya un buen flujo hemodinámico en nuestro feto. ¿Listo? Aquí está alterado. Aquí. ¿Listo? Este es normal y aquí ya está alterada, la onda A. Y miran cómo ya la onda S se hizo más picuda, que no es picuda, y la onda D también, ¿no? Y la arteria cerebral media, obviamente, otro vaso importante que nosotros valoramos porque obviamente es el vaso que va a nutrir o va a dar oxígeno a nivel cerebral, es una arteria de alta resistencia, una alta impedancia, que tiene una sístole alta, ¿listo? Y una diástole corta. ¿Listo? Así aseguramos de que entre bastante sangre o el flujo sea bastante para el sistema nervioso. Cuando hay una alteración de este vaso, nosotros decimos que no está perfundiendo bien el sistema nervioso y la afectación o la acidosis fetal es mayor. Ahora, lo voy a relacionar con la arteria umbilical. ¿Se acuerdan que la arteria umbilical llega a tener esta forma también? ¿Sí? Entonces, la arteria cerebral media empieza a tomar la forma de la arteria umbilical. Aquí. O sea, se intercambian. ¿Por qué? Porque cuando hay un problema de la perfusión sanguínea, entonces el ingreso de sangre por la arteria umbilical, las arterias umbilicales lo que van a provocar, van a aumentar su resistencia a las arterias umbilicales, ¿cierto? Lo que va a hacer que a nivel cerebral, lo que tenemos en el fetito es un problema de oxigenación. Y el fetito lo que tiene que hacer fisiológicamente es asegurar oxígeno cerebral, ¿cierto? Al sistema nervioso. Entonces, esto lo va a hacer a costa de ¿qué? A costa de los vasos. Entonces, le va a abrir la compuerta a los vasos cerebrales, o sea, los va a dilatar, les va a disminuir la resistencia. ¿Para qué? Para que la sangre no fluya tan rápido.
y puede haber mayor intercambio de oxígeno. ¿Sí? ¿Se ubican? Y en las arterias uterinas y en las arterias umbilicales, ¿por qué las va a cerrar? Para que no se vaya la sangre tampoco. Entonces, la arteria umbilical, que era un vaso de baja resistencia, por donde salía la sangre, fluía tranquilamente, ahora se ha vuelto de mayor resistencia para contener la sangre que se le delita. Y la cerebral, que era de una resistencia elevada, ¿no? Para asegurar que el oxígeno en el cerebro lo dilata. O sea, lo que hace el cuerpo, lo que hace fisiológicamente el fetito es encharcarse. ¿Sí? Entonces, a eso nosotros le llamamos los cambios a nivel útero placentario, ¿no? Feto placentario. Y bueno, el Doppler de las arterias uterinas, que también entra dentro de nuestro estudio fetal, es importante porque nos va a dar a nosotros si está o no está bien perfundido nuestro fetito, porque los vasos uterinos, las arterias uterinas son unos vasos que normalmente deberían ser de resistencia baja, normalmente, porque nosotros tenemos en la primera oleada de presentación la invasión de la muscular de los vasos uterinos. ¿Para qué? Para que esto se abra y permita mayor ingreso de sangre con menos resistencia. Cuando se vean afectados los vasos uterinos y hay una mala placentación, estos se van a quedar con una resistencia aumentada y esto nos va a conducir a nosotros a una baja perfusión fetal, porque va a ingresar menos sangre o menos oxígeno para el fetito, y un aumento de la presión materna, porque va a tener que aumentar el eje renina-angiotensina, va a activarse, va a tener que aumentar también la presión arterial para poder llegar a aportar mayor flujo a nuestro fetito, y nuestro fetito tampoco no va a poder porque hay una vasoconstricción uterina. ¿Listo? Y nosotros valoramos este estudio de la arteria uterina para poder predecir si es que hay o no una preeclampsia. Dentro de la semana 11 y hacemos un Doppler de uterina, nosotros podemos intentar predecirlo. Y obviamente en el transcurso de la gestación, con una paciente que ya tiene preeclampsia o tenemos indicios de preeclampsia, vamos a poder valorar el desarrollo y el crecimiento del fetito, porque si no está bien siendo perfundido, vamos a tener fetos que se van a desarrollar pequeños. Y con eso, un factor de riesgo de la RCI o retardo de crecimiento intrauterino es esto de la preeclampsia. ¿Listo? Todo lo que se ha hablado ahorita solamente es para poder nosotros tener o valorar la hemodinamia de nuestro fetito en un momento dado. ¿Listo? Y obviamente, cuando yo debo realizar todas estas maniobras a mi pacientita, si ustedes están en su consultorio tranquilamente, la paciente les va a indicar si su bebé está moviéndose o no se está moviendo. Partimos de ahí. ¿Listo? Y ustedes tienen que preguntar. Si la paciente no le dice, ustedes deben preguntar. Eso sí, en la cabeza, una buena historia clínica, una buena anamnesis, nos va a llevar a nosotros a sospechar que algo está pasando. Y podemos darle una atención integral y una atención oportuna a un embarazo que posiblemente se pueda pagar. Tienen que entender de que la obstetricia es una rama, una especialidad de emergencia. ¿Listo? Es todo.